Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Un gozo de nuevo, como siempre. Compartir la palabra del Señor es un privilegio, es un honor que el Señor nos concede. San Pablo dice que somos embajadores de Cristo. Gracias a Dios por ese privilegio que el Señor nos da. Hoy quisiera hablar acerca de la bendición. La bendición es un camino de doble vía. En primer lugar, Dios nos bendice a nosotros. Gracias a Dios. Pero en segundo lugar, nosotros bendecimos a Dios. Como es un tema tan amplio, tan extenso, yo quisiera mencionarlo en dos partes. Y como digo, aunque sea tan solo mencionarlo. Para eso quiero entonces hablar acerca de la bendición de Dios para nuestras vidas. La bendición de Dios para nosotros, para su creación, para todo, es su voluntad, el buen deseo, su voluntad siempre santa, siempre perfecta, siempre buena. Pero cómo Él la hace extensiva, cómo nos la da, cómo nos la deja conocer. Y por supuesto, es para nosotros, para nuestro bien. Dios nos bendice. Y Dios nos bendice en dos dimensiones. En primer lugar, nos bendice en las cosas materiales. Y en segundo lugar, nos bendice en las cosas espirituales. Cuando Dios creó al hombre, todos conocemos la historia del Génesis, dice que Dios creó todas las cosas. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, creó todas las cosas. Y luego que creó todas las cosas, entonces creó al hombre como corona de esa creación suya. Y yo voy a leer lo que dice Génesis, capítulo 1, versículo 24. Sé que es difícil para algunos porque no más están escuchando, otros tal vez tengan su Biblia, pero les pido un poquitito de paciencia, procuro leer para que sea comprensible. Luego dijo Dios, Génesis 1, 24. Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, ganado según su género, animales que se arrastran sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y cuando vio todo esto, dice el 26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y aquí viene el punto. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y todo animal. Ese es el punto clave, voy a decir. Dios creó todas las cosas. Y cuando hubo creado todo, creó al ser humano y entonces le entregó, bendijo, permítame decirlo, a Adán, a Eva, y le dijo: esta es la creación en la cual ustedes van a vivir, la cual ustedes van a gobernar, a enseñorearse de ella. Y gracias a Dios, porque ese fue el propósito de Dios. Es verdad que el pecado dañó esta creación, la caída del hombre. Sin embargo, el propósito misericordioso y fiel del Señor se mantuvo para con su creación. Aún dañada por el pecado, Dios sigue cumpliendo sus promesas, porque su carácter moral, santo, así lo guía, y así es. Sin embargo, hay algunas bendiciones que se han perdido por causa del pecado. Pero cuando Dios demanda del pueblo un compromiso con Él, en Deuteronomio capítulo 28, Dios le hace una promesa al pueblo de Israel
promesa que es extensiva a toda su creación. Yo quiero mencionar en Deuteronomio, capítulo 28, las bendiciones materiales de Dios. Como dije, vienen para su pueblo Israel en primer lugar, a través del pueblo nos fue dadas, pero también son para nosotros. Dice, versículo 2, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y ahí está una condición, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Versículo 3, entonces dice, bendito serás tú en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, o sea, benditos tus hijos, toda la tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, de tus rebaños. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Hoy día diríamos tu nevera y tu alacena. Bendito serás tú al entrar y bendito serás al salir. Yendo un poquitito más adelante, el versículo 9 dice, te confirmará Jehová por pueblo suyo, santo, conforme te lo ha jurado. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el fruto en el país que Jehová tu Dios te da. Versículo 12. Abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia y para bendecir toda obra de tus manos. Es la bendición material, es la bendición que Dios ha prometido o que prometió para su pueblo. Y gracias a Dios que, voy a decir, esa es la prosperidad que el Señor nos da. Dice que la bendición de Jehová es la que nos trae riqueza, es la que nos trae prosperidad y no añade dolor. Hay muchas personas que en su afán por querer hacerse ricos, para hacerse millonarios, caen en negocios sucios, negocios deshonestos, solo con el afán de hacerse millonarios. Lamentablemente, la historia lo dice, en la mayoría de esos casos, las personas terminan en condición miserable. En la mayoría de los casos en pobreza, arruinados, destruidos, porque es producto de la avaricia, no producto de la bendición de Dios. La bendición de Dios es la que trae la prosperidad sana, buena, para nuestro bien, para nuestra casa. Y esto es lo que el Señor le está diciendo al pueblo. Abrirá Dios las ventanas de los cielos, dice Malaquías 3:10, pasaje que conocemos, y dará bendición hasta que sobre y abunde. El salmista David dijo, joven fui y he envejecido, y no conozco varón justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Quienes por la misericordia de Dios llevamos algunos años en el Evangelio, sabemos que esto es verdad. La iglesia del Señor, los hijos del Señor, podemos pasar por circunstancias estrechas, difíciles situaciones, pero jamás mendigando, porque Dios provee de muchas maneras. Es la bendición material de Dios. Pero Dios no solo nos bendice materialmente, Dios nos bendice espiritualmente. Yo quiero ir a un pasaje muy conocido que está en Efesios, carta del apóstol San Pablo a los Efesios, el capítulo 1,
Y este es un pasaje favorito de muchos de nosotros. Tremendo pasaje este. Efesios 1:3 dice, bendito, y empezamos bendiciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. De eso hablaré un poco más adelante. Pero luego dice, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Y esto es, como dije, la segunda parte. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Dios nos bendice en lo material, pero Dios nos bendice en lo espiritual. Y en este pasaje que leemos de Efesios, no hay tiempo para explicarlo todo, pero al menos lo vamos a mencionar. Y yo quisiera mencionar en este pasaje, por lo menos, 7 cosas que el apóstol San Pablo dice, en las cuales Dios nos ha bendecido a nosotros. Mire lo que dice, versículo 4, Efesios 1:4. En primer lugar, la bendición espiritual de Dios consiste en que nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Con qué propósito? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, de Dios. Gracias a Dios. La Biblia dice que por la sangre de Cristo, por el perdón de nuestros pecados, por la fe que Él nos ha dado para creer en Él, un día nos vamos a presentar delante de Dios, cara a cara. Y en ese día no se va a encontrar en nosotros ningún pecado. Dice, porque seremos santos como Él es santo. ¿Y qué es lo que nos ha hecho santos? La gracia del Señor, la obra de nuestro Señor Jesús. Y por eso dice aquí que nos bendijo con toda bendición espiritual para ser santos y sin mancha delante de Él. En segundo lugar, dice este mismo pasaje, váyase al capítulo, versículo 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dije que la bendición es parte de la voluntad de Dios. No solo nos escoge para ser santos, pero nos ha predestinado, dice aquí, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Todos los seres humanos somos creación de Dios, pero hijos de Dios. Juan 1:12 dice, solo a los que recibieron a Cristo, dice, a los que le recibieron le ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Para llegar a ser hijos de Dios es un proceso de adopción por la obra de Cristo. Y aquí dice que nos que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. En tercer lugar dice el versículo 6, Dios nos escogió, Dios nos bendijo para que seamos para alabanza de la gracia. Lo mismo está diciendo en el versículo 6, que fuimos escogidos para alabanza de su gracia. Dios nos bendice a nosotros cuando le da sentido a nuestra vida, cuando le da propósito a nuestra vida, cuando nos da la dignidad de alabar su santo nombre. Muchas personas se sienten orgullosas, y por supuesto que lo son. Cantantes famosos
Si el presidente de su país los invita a cantar el día de su posesión o a cantar en alguna de las sesiones del gobierno, a participar. Hemos visto muchos ejemplos de eso. Y aquellos cantantes tienen un gran orgullo. Cuanto más que dice que Dios nos ha puesto para alabanza de su nombre y es parte de las bendiciones que Él nos ha dado. Pero dice también en el versículo 7, en Él, en Cristo, tenemos redención por su sangre. Y vuelve a decir, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Y eso es una bendición espiritual. Una de las cosas por las cuales criticaron al Señor Jesús es porque Él dijo que tenía poder para perdonar pecados. Y los sabios de su tiempo, rabinos, maestros de la ley, fariseos, doctores, dijeron, ¿y quién puede perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Pues aquí nos está diciendo Pablo que una de las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado es que nos ha perdonado. Como dije al comienzo, y por ese perdón nos presentamos delante de Dios como si nunca jamás hubiésemos cometido pecado alguno. Gracias a Dios. Pero sigue diciendo en el versículo 9 de Efesios capítulo 1, también nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Hermano, como dice un hermano muy conocido, estas son cosas profundas. Que usted y yo, hermano, lleguemos a conocer el misterio de la voluntad de Dios, con todo el respeto. Eso no lo enseñan en ninguna parte. No hay universidad en el mundo, no hay seminario, no hay escuela de filosofía que le enseñe a conocer la voluntad de Dios. Pero gracias a Dios que por su Espíritu Santo y por su palabra, Él ha querido que nosotros conozcamos su voluntad. Es decir, cuál es el propósito para nuestra vida. Es decir, cómo debemos vivir en esta vida. Hacia dónde nos lleva el Señor. Cuáles son las circunstancias por las que tenemos que pasar. Y tantas otras cosas. El misterio de su voluntad. Gracias a Dios porque nos lo da a conocer. Y esa es una bendición espiritual. Valga decir que no tiene comparación. Versículo 11 de Efesios dice que en Él, en Cristo, tuvimos también herencia. Gracias a Dios. Dice Pedro que Dios por su gran misericordia nos hizo renacer para una herencia incorruptible, inmarcesible, guardada en los cielos. Gracias a Dios. Bendiciones que el Señor nos ha dado. Bendiciones espirituales en las cuales nos gozamos. Si usted se va un poquitito más adelante, Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Otra bendición espiritual. Dios nos ha bendecido, hermanos, de tal manera que no tenemos excusa. El salmista en el Salmo 103 empieza diciendo eso. Bendice, alma mía, a Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y luego viene una lista de cosas por las cuales Él dice justamente que debemos bendecir al Señor. Son aquellas cosas
con las cuales Él nos ha bendecido, aquellas cosas, como ya dije, que Él nos ha dado, bienes materiales. Usted tiene una casa, hermano, dele gracias a Dios. Usted tiene un automóvil, dele gracias a Dios. Y si no siente la motivación para darle gracias, nomás hágase una pregunta. ¿Qué sería de mí si no tuviera una casa para mí, un hogar para mis hijos, para mi familia? ¿Qué sería de mí si no tuviera un vehículo de transporte? Claro, muchos hermanos no lo tienen, es verdad. Pero si usted lo tiene, dele gracias a Dios porque Dios lo bendice. Dios lo ha bendecido a usted con el conocimiento, con la sabiduría, con el entendimiento. Dios le ha bendecido a usted a través de hermanos, a través de circunstancias, aún muchas veces a través de personas que ni conocen al Señor. Porque Dios es bueno y Dios es misericordioso. Dios nos bendice. Y porque Dios nos bendice a nosotros, entonces abre una puerta inmensa para que también nosotros bendigamos al Señor. Cuando Él nos bendice, voy a decir en cierta manera, recibimos el 50% de nuestra plenitud, de nuestro bienestar. Pero cuando nosotros bendecimos al Señor, entonces nosotros logramos, permítame decirlo, esa empatía, ese enlazarnos con la voluntad del Señor. Y entonces es cuando en verdad empezamos a sentir, como dicen en hebreo, el shalom de Dios, la bendición de Dios, la paz de Dios para nuestra vida. Yo quiero darle gracias a Dios, hermano, porque Dios lo ha bendecido a usted. Dele usted gracias a Dios. Mírese sus manos. Mire los bienes que Dios le ha dado. Y dígale, Señor, gracias porque tú me has bendecido. Y dígale, Señor, ayúdame a bendecirte. Y yo quiero hablar de eso más adelante. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú nos has bendecido con toda bendición espiritual y con toda bendición material. Abre nuestros ojos, Señor, para ver esa misericordia, esos cuidados tuyos, y ayúdanos, Señor, a ser agradecidos por lo que tú nos has dado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.